Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a comenzar con nuestra presentación sobre lo que puede pasar con el dólar. ¿Okay? Bueno, le he llamado el futuro del dólar estadounidense. Bien. Primero que nada me gustaría que le presten atención a esto, ¿no? Esta es la base monetaria, miren esta lámina, esta es la base monetaria de lo que ha sucedido pues de hace 70, 50 años, ¿no? 40, 20, 60 años, ¿ok? Muy bien. La base monetaria, para decirlo en términos sencillos, sacrificando tecnicismos, es la cantidad de dinero que está circulando en la economía, la cantidad de dólares que está circulando, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que nosotros vemos aquí? Vemos un incremento a partir del año 2009. ¿No? En 2009 hubo un incremento, ¿no? ¿Qué cosa pasó en el año 2009? Pues en el 2009, 2008-2009, hubo políticas de gobierno, políticas monetarias expansivas, ¿no? Expansivas. Se hizo crecer la base monetaria para estimular la economía, porque por la crisis subprime la economía había sufrido pues, un deterioro importante, una caída importantísima. La quiebra de Lehman Brothers fue en septiembre del año 2008. Entonces, de 2008 o 2009, ¿no? Hubo una importante expansión monetaria en donde, en pocas palabras, se emite más dólares, ¿no? Se inyectan estos dólares a la economía a través de los bancos principalmente, y eso permite que haya más dólares, más demanda, más dinero de las personas, de las familias, de las empresas, de los negocios, de todos, para poder estimular la economía. Eso es bueno, es algo que en Panamá no podemos hacer. Y en otros países lo pueden hacer con su moneda, ¿no? O sea, los ticos con los colones, los peruanos con los soles, los dominicanos con los pesos, o sea, se puede hacer, ¿no? No estoy diciendo que hay que hacer eso, ¿eh? No estoy diciendo que hay que hacer, porque cada caso es una historia distinta. Pero eso es algo que forma parte de las herramientas que tiene la economía para poder estimular el circuito, el funcionamiento del sistema económico a través de algo que se llama política monetaria, que es emitir billetes y ponerlos a... Pero estas políticas siempre tienen un efecto colateral, ¿no? Entonces, si yo me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, pues me va a quitar el dolor, probablemente, ¿no? Pero tal vez me va a dar un efecto colateral, ¿no? Tal vez me puede dar un poco de acidez, o un poco de gastritis, ¿no? Me puede afectar el estómago, o algún efecto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la economía. O sea, la receta es política monetaria expansiva, o sea, emite dinero y ponlos a circular por la economía. Esa es la receta clásica. Pero esa receta tiene digamos, un efecto colateral, ¿no? Que se llama inflación. ¿Okay? Que se llama inflación. Por las razones que ya les he comentado. O sea, hay más dinero circulando, ¿no? Y la misma cantidad de bienes, entonces pues, los precios van a tender a subir, ¿no? Bueno, y eso hace que la moneda como tal pierda valor, o sea, pues, respecto de otras monedas, ¿no? Entonces es muy interesante porque esa desvalorización de la moneda cuando se aumenta la base monetaria es lo que nos dicen todos los libros de texto, ¿no? Y no está mal, o sea, es así, ¿no? O sea, hay un efecto secundario. Pero algo muy interesante, los libros de texto no nos dicen que eso no necesariamente aplica para el país, para el principal país de la principal economía que usa la principal moneda del mundo. O sea, los libros de texto nos enseñan esta política monetaria como si todas las monedas se comportasen igual, ¿no? O sea, son todas muy parecidas, ¿no? Pero hay algo, lo que pasa es que el valor de una moneda siempre es relativo. ¿Cuánto vale el euro? Respecto del euro.
¿Cuánto vale el euro respecto de el yen? ¿No? ¿Cuánto vale el euro respecto de los colones? ¿Cuánto vale el euro respecto a los pesos dominicanos? ¿No? Entonces, el valor de una moneda siempre es relativo respecto de otras monedas. ¿Okay? Entonces, y ese tema es importante porque siempre habrá una moneda que tiene mayor hegemonía, mayor importancia, que para nuestros efectos es el dólar, y hay algunas excepciones. Bueno, entonces la base monetaria, si tú comparas solamente lo que ha pasado, si tú analizas, mira, lo que ha pasado aquí en el último año, ¿no? O sea, aquí está, mira, 2020, mira este grafiquito, aquí está, 2020, los 2 últimos años. Más o menos estaba superando, ¿no? Por aquí, la base monetaria estaba superando los 3 trillones. ¿Okay? Y cuando tú ves cómo termina el año 2021, desde inicios del 2020 hacia el 2021, prácticamente a finales de 2021, que han sido 2 años, ¿no? Entonces está por encima de 6 trillones. O sea, en 2 años el país ha emitido, en 2 años el país ha emitido 3 trillones. O sea, 3.000 billions. 3.000 billions de dólares, ¿no? O sea, eso es un montón. Si yo hubiese sido vidente, ¿no? Y voy a ser muy sincero con ustedes, ¿no? Pues si yo hubiese sido vidente y hubiese visto esto, ¿no? O sea, en el año 2020, ¿no? Que iba a haber una pandemia y todo esto, y yo hubiese visto este gráfico 2 años atrás, cómo se iba a comportar. Entonces, en el bancaforo de aquel momento yo les he dicho, señores, salgan del dólar. Eso es muy sincero. Eso, ¿por qué? Porque cuando pues, los fundamentos económicos te dicen que si tú emites muchos dólares, ¿no? O emites mucha moneda de la que sea, ¿no? Pasan 2 cosas, hay 2 efectos ahí colaterales. Los precios suben, ¿no? Vas a estimular la economía, pero los precios suben y además la moneda pierde valor respecto de otras. ¿Okay? Bien, es que ese es un efecto secundario normal, pero no tan aplicable para el dólar, por lo que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver por aquí, tenemos, ya, salimos de esta lámina. Cuando tú ves, por ejemplo, en cuánto se ha incrementado la base monetaria en los 12 últimos años, o sea, desde el año 2009, ¿no? O desde el 2010, ¿no? O sea, desde el 2009 ya serían 13 años, ¿no? Okay, en 13 años. Estaba más o menos por 1 trillón y ahora está por encima de los 6 trillones. O sea, se ha sextuplicado en los últimos 13 años. Sextuplicado. ¿Okay? Entonces, los mismos gurús de la economía te dicen, mira, la base monetaria hay que ir aumentando, hay que ir emitiendo billetes, pero tiene que ir proporcional al crecimiento de la economía, ¿no? Si tu economía crece 5%, entonces debes tener 5% más de billetes y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Eso es lo que te dicen. Bueno, entonces, pero aquí estamos hablando de un, digamos, de un 100% de incremento en 2 años y de un 500% de incremento en 13 años, ¿no? Una barbaridad. Bueno, entonces, pero ¿qué es lo que pasa con el dólar, no? O sea, porque esa es la teoría, ¿eh? O sea, la teoría me dice el dólar tendría que haberse desvalorizado. Esta es la cotización, esta es la mía, estamos viendo la cotización del euro contra el dólar. Entonces, la cotización del euro contra el dólar, ¿ya? Mientras más alto esté, en este gráfico, mientras más alto esté el euro respecto del dólar, el dólar vale menos. Mientras más bajo esté, el dólar vale más. Es decir, en los picos aquí hay una desvalorización del dólar y en los valles aquí hay una revalorización del dólar. Cuando tú ves los 5 últimos años, no ves, no observas una desvalorización respecto del euro, ¿no? O sea, un comportamiento más o menos similar, ¿no? Más o menos parecido.
¿Ok? Bueno, entonces, pero sí ha habido muchos altibajos. O sea, sí ha habido altas volatilidades. ¿Ah? Ahora, esas volatilidades hay que analizarlas bien, porque puede ser que el euro haya estado inestable, ¿no? Por ejemplo, en los años 2018, 2019, el euro estuvo un poquito fuerte, después se puso un poco débil, ¿no? Recordemos que la pandemia, o sea, el primer gran foco de la pandemia es en Europa, ¿no? El primer gran foco, ¿no? O sea, Wuhan, ¿no? Es el origen, pero donde se hace un epicentro, o sea, realmente termina siendo Europa. Bueno, entonces, después hay una recuperación y después hacia abajo la curva, una revalorización del dólar. Eso es en 5 años, ¿no? Cuando tú ves el último año, o sea, el último año, aquí se ve claramente una revalorización del dólar frente al euro. O sea, solamente en el último año, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿por qué si hay una mayor base monetaria, por qué si hay más dólares circulando, el dólar se ha revalorizado? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y eso es muy importante para entender, digamos, todos estos efectos pues, eh, y para diseñar, digamos, portafolios de inversión y para tomar decisiones fundamentales. O sea, es importante entender esto, ¿no? O sea, ¿por qué el dólar se ha revaluado? ¿No? Y aquí viene mucho de lo que pues, los libros de texto no nos enseñan, ¿no? Bueno, entonces, cuando se compara el dólar frente a una canasta de monedas fuertes, porque hay una canasta de monedas fuertes, este es el índice de XY, ¿no? Entonces, el dólar se ha revaluado, no solamente frente al euro, sino frente a aquí es al revés, ¿no? O sea, mientras más arriba está el dólar, pues tiene mayor valor respecto de la canasta de monedas fuertes. Entonces, en el último año, porque este es un gráfico solamente del último año, el dólar se ha revaluado. O sea, la conclusión es clara, ¿no? Porque alguien me podría decir, no, pues es que aquí este gráfico te dice que el dólar se ha desvalorizado o que el dólar se ha revaluado porque el euro se ha desvalorizado. Pues te cuento algo. Resulta que respecto de la canasta de monedas fuertes, el dólar también se ha revalorizado. Y respecto de las monedas no fuertes, ¿no? Monedas no fuertes, ustedes, salvo los que están en Panamá, ¿no? Pero los que están en otros países de Latinoamérica, a ver, mis amigos de Dominicana, cuéntenme, ¿qué ha pasado con el dólar? ¿Qué ha pasado con el precio del dólar en pesos? Ha subido. Mis amigos de Costa Rica, cuéntenme, ¿qué ha pasado? Ha subido, ¿no? O sea, ha tenido una subida importante el dólar respecto de monedas no fuertes. Bueno, Perú es un caso especial porque Perú tuvo el efecto del presidente Castillo y eso pues desequilibró un poco digamos, pero si no hubiese, a ver, y sinceramente, yo creo que si no hubiese ganado Castillo, hubiese ganado un candidato más conservador. Yo creo que el dólar igual en Perú hubiese tenido una apreciación respecto del sol. Porque, mira, es que si el dólar respecto de las monedas duras o las monedas fuertes se ha revalorizado, respecto de las monedas no fuertes, pues obviamente que también, ¿no? Que me explico. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿y cuáles son las razones de la desvalorización del dólar? Vamos a tratar de resolver esa incógnita. ¿Okay? Obviamente no hay una respuesta única y yo les puedo dar mis opiniones y probablemente si ustedes consultan con otros economistas puede darle las mismas o tal vez diferentes, ¿no? O sea, aquí no es tan sencillo. Si fuera sencillo, de hecho, si fuera sencillo, estarían los libros de texto, ¿no? Y te dirían, cuando pase esto ya sabes que aquí hay una excepción por estas razones, ¿no? Pero eso no aparece en los libros de texto. Los libros o sea, si nos guiamos por lo que dicen los libros de texto, el dólar debería valer muchísimo menos de lo que vale actualmente. ¿Okay? Bueno, primero que nada, el dólar es la moneda de mayor hegemonía. El dólar está vigente, creo que nació
en el siglo XVIII, si no me equivoco, a finales del siglo XVIII, por ahí. Pero desde que surgió el dólar, no había otra moneda que le gane. No había otra moneda. O sea, es la moneda de mayor hegemonía, ¿no? Entonces, en el mundo la aceptan. Si tú quieres exportar, ¿en qué moneda vas a exportar? A cualquier país del mundo. A cualquier país, en dólar, ¿no? Entonces, es como la moneda oficial del intercambio mundial o del comercio internacional. Y eso le da un valor cualitativo que no tiene el resto de monedas, ¿no? Se ha convertido, nos guste o no nos guste, para bien o para mal, se ha convertido en la moneda de intercambio global, el dólar. Bien. Y lo otro es que pertenece a una economía líder, ¿no? Una economía líder, una economía seria, porque pues, Estados Unidos, como todos los países, tiene sus problemas, pero es una economía seria, en donde las instituciones funcionan, ¿no? En donde hay independencia entre instituciones, donde el sistema judicial funciona, ¿no? Y sobre todo es una economía que se recupera muy rápido. La economía estadounidense se recupera rapidísimo. Entonces, aquí todo eso ha hecho que siga siendo la moneda más importante, ¿no? Si vemos la tabla de conversión, probablemente puede haber alguna moneda que tenga mayor valor que el dólar, ¿no? Porque hemos hecho la comparación contra la canasta de moneda, pero si empezamos a desglosar el dólar australiano, el dólar canadiense, la libra esterlina o el yen, empezamos a hacer las comparaciones uno a uno, es posible que alguna le haya ganado un poco, ¿no? Pero no le va a ganar en términos de intercambio, en aceptación durante el intercambio, o sea, en eso no le va a ganar, ¿ok? Bueno, entonces, el dólar sigue siendo el rey de las monedas. Esa es la primera razón por la cual se revalúa, ¿no? Por la cual se revalúa. O sea, lo que les quiero decir, es que si en un campeonato de fútbol, si todas las selecciones juegan mal, ¿no? Y no sé, voy a poner un ejemplo. Brasil juega mal, pero todas las demás juegan peor, Brasil va a ser el campeón, ¿no? ¿Por qué? Porque los campeonatos son relativos. Cuando nosotros analizamos el valor de las monedas, todo es relativo. Es como un campeonato, ¿no? Entonces, y eso hace de que siempre haya la necesidad de tener un campeón, ¿no? Y el dólar es el campeón o es el rey, como quieras decirlo. Y seguirá siendo, o sea, en mi opinión, seguirá siendo, ¿no? De hecho, paréntesis, esa es una de las tantas razones por las cuales muchos inversionistas vienen a Panamá, porque no quieren complicarse con otra moneda, ¿no? O sea, no quieren complicarse leyendo el periódico todos los días o monitoreando cómo va el tipo de cambio, a ver si ganaron o perdieron, ¿no? No, simplemente invierten en dólares, retiran en dólares y es todo mucho más sencillo. Bueno, tenemos también un alto nivel de incertidumbre, ¿no? Que no podemos negar que hay un alto nivel de incertidumbre. Mire lo que está pasando con la inflación de los Estados Unidos, es lo que yo les estaba diciendo. O sea, la inflación en Estados Unidos está creciendo. Mira, en un año, porque aquí tengo los datos de los 12 últimos meses, esta es la inflación, ¿no? La evolución de los 12 últimos meses. O sea, cuando nosotros analizamos aquí febrero, este febrero del 2021, este 1.7 es de 12 meses, no es de febrero, es de 12 meses, de los 12 meses anteriores. Luego en marzo de los 12 meses anteriores y así, ¿no? 7.5. Ahora, cuando tú ves el desagregado, el principal componente, lo que más, digamos, impacta hacia arriba es energía. Energía, la inflación en el rubro de energía es 27%. O sea, alimentos, energía, esos son, y algo de transportes, esos son los principales componentes que elevan el precio, digamos, de los bienes y por lo tanto generan inflación. Pero aquí, digamos, el mayor
impulso a la inflación lo está dando el sector energía. ¿Okay? Bueno, ¿esto va a seguir? Sí, esto va a seguir. Yo he leído declaraciones de autoridades en Estados Unidos que han sido un poco, han tenido la intención de ser tranquilizantes, de que esto va a desacelerarse y que a fin de año, pues, Estados Unidos volverá a su inflación normal y convencional, ¿no? Pues yo tengo mis dudas. Ya yo les expliqué cómo funciona la inflación. Primera etapa viene demanda, segunda etapa viene costo, tercera etapa viene expectativa, hay un umbral psicológico, o sea, no necesariamente he aprendido todo, algunas cosas sí las aprendí en las salas de la universidad, en las aulas de la universidad, y otras cosas las he tenido que vivir y sufrir para poder entender esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a seguir subiendo, sobre todo en un escenario en donde una guerra, porque estamos frente a, bueno, no una guerra, lo que sí va a darse es una invasión. O sea, es una inminente invasión, ¿no? Eso va a pasar. Eso va a pasar. Lo que no sé es si eso va a desencadenar en guerra, ¿no? O sea, yo no sé si eso, porque no lo puedo saber. O sea, existe una posibilidad pequeña de que la OTAN diga, bueno, está bien, pues, quédate con Ucrania, ya. Está bien. ¿Quieres ser el papá de Ucrania? Bueno, quédate con Ucrania, ¿no? Y miran para otro lado. La OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, miran para otro lado, ¿no? Hay una pequeña posibilidad, que puede ser, y hay otra posibilidad que diga, no, con Ucrania no te metes. Si te metes con Ucrania, te metes conmigo, ¿no? Y eso, que es un escenario más probable y que menos quisiera yo, porque eso va a tener impactos grandísimos, ya lo analizamos en un macaforo anterior, esto pues va a hacer que la inflación siga incrementándose. Porque ¿cuál es el componente de esta inflación más importante? Ya no es la base monetaria, ¿eh? ¿Cuál es el componente importante? La energía. Y Rusia, siendo el país número 1 de exportación de gas y el número 3 de exportación de petróleo, y con los bloqueos que van a venir, o sea, los precios obviamente van a superar niveles récords, nunca antes vistos, y eso va a tener una consecuencia en todo lo demás, ¿no? O sea, va a desencadenar un incremento en precios. Bueno, entonces, esto genera incertidumbre, señores. Por más que en Estados Unidos digan, sí, no se preocupen, ya a fin de año eso pasa nada, ¿no? Miren la crisis de los contenedores, ya los precios de los fletes ya están en sus niveles normales, o sea, es que la inflación es una bola de nieve. La mejor forma de entender la inflación es una bola de nieve, ¿no? Y no es tan sencillo. Es fácil que la bola de nieve sea grande. Es difícil que la bola de nieve se reduzca, ¿no? Entonces, tengo algo de experiencia en inflación, por eso lo digo. Bueno, entonces el precio del petróleo, mira lo que ha pasado en el último año, ya pasó el umbral de los 90, va a pasar los $100. Apostamos que pasa los $100. Creo que se lo dije en el bancaforo anterior, no recuerdo, ¿no? Pero va a pasar los $100. Incluso sin invasión, va a pasar los $100. ¿Okay? Lo que pasó con el precio del petróleo básicamente es que, yo no sé si se acuerdan que el año de la pandemia, cuando estamos todos encerrados, el precio del petróleo se puso en negativo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? Claro, cuando estamos acostumbrados a un ritmo de, digamos, de intercambio normal, determinado de cierto petróleo, cierta cantidad de petróleo, y de pronto las compras se detienen, ¿qué pasa? Hay una desestabilización en la oferta y demanda y el precio cae negativo, básicamente por los costos que implicaba, digamos, recoger las reservas de petróleo, ¿no? Entonces, toda esa situación hizo que disminuyera la reserva de petróleo y eso, los efectos de la disminución en la reserva de petróleo se ven al año siguiente, 2021. En 2021 ha estado subiendo el precio del petróleo y 2022 también, ¿no? O sea, lo que pasa es que
el negocio de la extracción de petróleo funciona muy parecido al negocio de la minería. El negocio de la minería es un negocio que conozco bien porque durante 10 años me dedicaba a analizar operaciones mineras en Perú. Ese negocio lo conozco muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy parecido al negocio de las mineras. Cuando los precios están altos, o mejor dicho, cuando los precios están bajos, no conviene extraer. Porque el costo de operación y el costo de extracción va a ser el mismo, pero el precio de venta va a ser bajo y el margen va a ser bajo. No es un buen negocio. No conviene extraer. Conviene extraer las reservas cuando el precio está alto, porque los márgenes son mejores. El costo es el mismo, pero el precio es alto. Ese es el momento en que las empresas extractoras, con minería, con petróleo funciona así, se vuelven locas. ¿No? Vamos a extraer, se vuelven locas, ¿no? La máquina todo va a dar porque los precios están altos, ¿no? Precios bajos para la máquina. Entonces eso implica que las reservas se detengan y en un miniciclo siguiente los precios suban, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando en estos momentos. Pero, pues, se juntó el hambre con la pobreza, porque cuando viene este incremento de precio del petróleo, surge la tensión entre Rusia y Ucrania, y eso le da un efecto multiplicador y potencia a esta subida de precios, ¿no? Entonces, mayor incertidumbre. En mayor incertidumbre, ¿quién gana? El dólar, por lo que les voy a mencionar. Esta es una noticia de hoy, de hace minutos, ¿ok? De hace minutos. Lo acabo de descargar del Confidencial, ¿no? La OTAN avisa de riesgo real de guerra, ¿no? Y Biden pide salir de Kiev. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros no queremos, ¿no? Esto es lo que nosotros no queremos. Ayer en una red social, en Twitter, alguien me preguntaba, porque yo hice unos comentarios sobre lo que estaba pasando, y alguien me dijo, bueno, ayer salió justamente la inflación de enero, y yo la comenté en las redes sociales, entonces me dijeron 3 consejos para el presidente Biden, ¿no? ¿Usted qué consejo le daría? Entonces, como jugar a consejeros es gratis, yo no respondí, pero voy a responder. Primero, que no se meta en ese conflicto. Si él quiere lo mejor para sus ciudadanos, ¿no? Para su país, para su economía, que no se meta en ese conflicto, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Y bueno, y los otros dos tienen que ver más con la economía, ¿no? O sea, hay que analizar hasta qué punto se tiene que estimular la economía y hasta qué punto se tiene que subir la tasa de interés, porque hace un análisis bastante digamos, técnico, ¿no? O sea, no, es difícil dar una recomendación, pero sí hay que hacer un análisis. Y lo otro, que en la subida de la tasa de interés hay un momento. O sea, hay un momento. Eso es como las pastillas de la migraña. Cuando ustedes toman cuando les viene, los que saben de migraña me van a entender. Cuando te va a llegar la migraña, hay un momento que tú te la tienes que tomar. Si tú dejas que venga la migraña, después te toma la pastilla, ya no surte efecto. O no es lo mismo. Entonces lo mismo es con las tasas de interés. Si las tasas de interés, tú quieres que las tasas de interés te contengan la inflación, porque es muy importante que no superen el umbral psicológico. Si tú quieres que las tasas de interés hagan su efecto sobre la inflación, hay un momento y se están demorando mucho. Pienso yo. Se están demorando mucho en subir las tasas de interés. Bueno, entonces, todo este nivel de incertidumbre, ¿por qué favorece al dólar? Porque hace que el dólar sea un activo de refugio. Hoy en día el dólar es un activo de refugio, ¿no? Entonces, y probablemente ustedes me preguntarán, ¿eso quiere decir de que si yo tengo ahorros en pesos y en colones, mejor los paso a dólares? Sí. O sea, ustedes decían por ustedes, ¿no? Pero si yo tuviera ahorros en colones, yo los paso a dólares. Si tuviera ahorros en pesos, yo paso en dólares. Yo paso a dólares, ¿no? Porque es un activo de refugio, ¿ok? Bueno, hay 2 activos de refugio. Uno es el dólar y el otro es el oro, ¿no? Este es, digamos, la historia de los 5 últimos años del oro. Entonces, el oro ha sido un buen activo de refugio cuando el dólar tuvo volatilidades.
Cuando el dólar tuvo volatilidades, el oro ha sido un buen activo de refugio. Pero ahora, en el último año, si tú lo analizas bien, en el último año, el oro no ha subido. No ha sido un buen activo de refugio. El dólar se ha revalorizado, ¿no? Entonces son como activos competidores, digamos, ¿no? Y por lo menos en los últimos 12 meses, el dólar como activo de refugio le ha ganado al oro, ¿eh? Y yo sí creo que hoy por hoy el dólar sí es un activo de refugio. Bueno, este es el último año. Ahí podemos ver que ha tenido muchos altibajos, ¿okay? Mientras el dólar ha ganado valor. Entonces, todo eso hace, ¿no? Todas estas características hacen que el dólar tenga mayor preferencia relativa. Y mayor preferencia relativa significa que es el campeón de las monedas. Es el rey de las monedas, ¿no? Es el campeón del Mundial de Fútbol, aunque los demás equipos no estén jugando muy bien o estén jugando peor que nunca, ¿no? Y eso es, amigos, de esa manera yo creo que pues no quiero extenderme más, nada más agradecerles